2, va. Hemos visto uno de los impactos que nos llega de nuestros tipos de drogas. Estamos aquí con el compañero, con un amigo muy especial, Gonzalo, que él tiene también por ahí algunos proyectos y vamos a tratar de hablar un poquito acerca de el tema de la historia con la literatura. Ahorita él nos va a comentar por qué vamos a meter este tema de la literatura y espero que puedan dejarnos también sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, para que a lo mejor en el futuro volvamos a platicar ya con lo que ustedes hayan comentado. Entonces, primero necesito que Gonzalo pues se presente, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus proyectos, su también ámbito profesional, pues para que tengamos este bagaje, ¿no? Saber quién es Gonzalo. Hola, ¿qué tal amigos todos de ahí del canal? Te agradezco mucho, Sara, de la invitación. Les agradezco mucho, sobre todo a todo tu público que nos va a estar viendo y sobre todo que va a estar opinando en lo que estamos haciendo y sobre todo en este proyecto de contar historias, opinar, generar debate, generar este proceso de desarrollo de pensamiento y sobre todo del debate de la dialéctica. Pues mi nombre es Gonzalo Pérez Santos, tengo yo 35 años, trabajo actualmente en una empresa norteamericana de seguros de carros. Mi formación universitaria fue como abogado durante la universidad y bueno, pues desde muy chico me he dedicado a escribir, he estado en diferentes concursos literarios, algunos he tenido suerte, en otros no. Pero pues bueno, si me preguntas a mí cuál es mi formación, yo creo que soy abogado por título y escritor por convicción. La verdad es algo que... Y además, pues y ese es un título no sé si exista, pero yo soy un contador de libros. Yo me dedico a contar libros, que es lo que tenemos, que es el proyecto de Cuéntame un libro, que ya tenemos 4 años contando, como yo digo en el canal, los muchos mundos que tiene el mundo. Y pues bueno, también les quiero comentar que me dedico también a escribir relatos cortos, relatos pequeños en Wattpad. Los que tengan la oportunidad de entrar o tener la aplicación, ahí estoy escribiendo. Son historias de oficinas que yo las llamo como historias que tienen un origen real, pero son ficticias, inspiradas en hechos reales. Y pues bueno, ese es Gonzalo a grandes rasgos. Soy padre de familia, tengo una esposa encantadora, tengo 3 hijos, en fin, ahí estamos. Claro que sí, es parte de por qué estamos invitando a esas personas que, independientemente de que son mis grandes amigos, yo sé que son personas con las que puedo, digamos, contar en la cuestión académica, es decir, en que son personas que piensan que nos pueden ayudar en este camino al conocimiento o en este camino del conocimiento, que por ahí quizá podamos armar un debate solo acerca de esto, pero que ellos tienen muy clara su postura, que no tienen límites además, porque como ustedes ven así, que a veces a mí también me dicen, es que tomas fotos y haces esto y haces lo otro y eres historiadora, pero también eres maestra y eres y también he tenido la inquietud de entrar al WhatsApp, pero todavía no. Está muy bueno, está padre. Como escritora, obviamente, pero tengo muchos alumnos, exalumnos que están ahí y que son súper talentosos también, que escriben muy lindo. Entonces, sí es interesante como que esas aplicaciones y lo que nos pueden aportar. Entonces, eso es lo que me encanta, que son personas que no tienen límites y que por lo mismo nos pueden hablar de muchas cosas que nosotros podemos platicar así de
cosas de toda la vida prácticamente, de música, de cine, de libros, de lo que sea. Ay, y gracias. aquí andamos, ¿no? Entonces, pues ahí está Maestrazo también, que fue mi maestro. No sé si él se acuerda, pero me dio clases de inglés también por ahí, cuando andaba certificándome. Entonces sí, bueno, él lo puede todo, así como todos los invitados que nos han acompañado y que nos van a acompañar. Entonces aquí está Gonzalo para hablarnos un poquito acerca de no solo su proyecto como Cuéntame un libro, sino también de su experiencia desde la escritura, que es un tema. Muchos hablan de la lectura, creo que el gobierno y muchas cosas han hecho campañas, ¿no? Muchos programas, asociaciones de que la lectura esto, la lectura lo otro, pero muy pocas personas también se adentran en el mundo de la escritura o pueden relacionar directamente estos dos temas, es decir, que la lectura no va sola, que la lectura tiene que llevar escritura, ¿no? Entonces no sé cómo será tu perspectiva acerca de, en este caso, la literatura y la escritura. ¿Cómo deben ir de la mano la lectura y la escritura en este ámbito? Claro, mira, fíjate, yo tuve una experiencia, o más que una experiencia, tuve una formación que afortunadamente, ahora tocando los dos temas, hay un autor, Hermann Hesse, que es mi autor favorito, lo que sea que lean de él es excelente, y él habla acerca de que hay un libro que se llama La infancia del mago, donde él describe cómo fue su infancia y él se refiere de que su vida estuvo llena de libros, estuvo llena de muchos elementos que lo hicieron convertirse a la larga en un lector primero y luego se puso a escribir. Yo tuve algo parecido, yo alrededor de entre los 7 y los 8 años, mi tío que es poeta, mi bisabuelo que también fue escritor, ellos, en el caso de mi tío, me regala los 20 tomos del Nuevo Tesoro de la Juventud y pues es mi primer acercamiento que yo tengo con la lectura, que es donde yo inicio como lo que él llama esa infancia del mago, o sea, esa infancia, la primera vez que yo leí, esta es una historia que yo he contado algunas veces en Cuéntame un libro en el canal, es como desde el primer momento, y yo que no era un niño obviamente, que pues es un niño de los 90s que creces con los Thundercats, con Bravestar, con todas con las caricaturas. Cuando yo recibo el Nuevo Tesoro de la Juventud y veo las primeras páginas, no se me olvida nunca, y lo tengo grabado en la mente como si me lo hubieran impreso aquí en la piel, el canto 1 de la Odisea de Maten pues danaos mis lágrimas con tus flechas, que es el canto 1 de la Odisea de Homero. Entonces esa frase que obviamente para mí, para un niño, es completamente descontextualizada, pero el hecho de paguen pues los danaos mis lágrimas con tus flechas, el canto 1 de la ida de Homero, de Odiseo, se me quedó tan metido en la piel que a partir de ahí inicia yo un proceso de empezar a leer y cuando inicia, y ahora relacionando, eso es cuando yo veo la lectura como la calistenia de cualquier otra actividad de creatividad, es el cardio, porque es el combustible, es lo que te permite generar las ideas. Mi primer acercamiento con la lectura fue porque mi tío Oscar me decía, ¿sabes qué? Si me escribes de qué trató este libro, fue Pedro Páramo, que obviamente un libro complicado, y sobre todo para un niño de 8 años, te voy a regalar tal cosa, te voy a comprar. Obviamente, como hemos platicado, ¿no? Tuve la oportunidad de crecer en una familia donde se priorizó esa parte. Entonces, mis primeros intentos eran, por ejemplo, escribir, en este caso mi tío Oscar, sobre Pedro Páramo, y luego por ejemplo mi abuelita Marta, que pues bueno ya falleció, que es la persona con la que prácticamente yo crecí durante mi vida. Ella siempre, yo llegaba de la escuela estando pequeño y por ejemplo me mostraba, mira que encontré, que ella compraba mucho la revista esta, el Reader Digest, entonces me mostraba un poema de Miguel Hernández, de Gustavo Adolfo Bécquer, me mostraba algún soneto en
en catalán incluso, de Joan Manuel Serrat, de Silvio Rodríguez. Entonces todos esos elementos fueron confluyendo en mí para que poco a poco yo en mi mente fuera creando historias. Y la primera vez que yo escribo algo formal, yo estaba creo que en el tercer año de primaria, que escribo un pequeño cuentito chiquitito que se llama El ratón jarocho, que el ratón jarocho, el título lo tuve por una persona que de ahí del 7 de agosto, de donde yo crecí realmente. Entonces ahí tomo el título y creo una historia de un personaje, de un ratoncito que cuenta su historia familiar, que en este caso era yo era el hijo del ratón jarocho. Entonces cuento esa historia la he reescrito ya más grande, cuando estuve en el caso de la prepa, en la preparatoria, que hubo un concurso de cuentos, lo metí, que afortunadamente ganó el concurso de cuentos, el del ratón jarocho, y pues bueno, ese ha sido, fueron mis primeros acercamientos. Yo creo, y hay una frase de Catón que dice que no se hace, es una frase que tenía Hannah Arendt, que por cierto, una de las mejores filósofas que pueden encontrar ahí. Creo que Hannah Arendt es, si quieren leer sobre filosofía pesada y además, de verdad, muy buena, es lo mejor. Pero Hannah Arendt tenía en su máquina de escribir una frase de Catón que decía algo así como: nunca se hace tanto como cuando no se está haciendo nada. Entonces, cuando realmente estás leyendo, no estás haciendo nada, pero estás haciendo mucho. Cuando estás escribiendo, estás tecleando cosas que no existen en la realidad, y tú estás creando una historia que luego lo va a leer fulano, lo va a leer sotano, lo va a leer, y tú ya construiste un universo a partir de algo que no existe. Y hay otra frase que me gusta también mucho, y perdóname, Sara, por esto, pero a mí me gusta, Sara, porque es algo que me emociona mucho. Es una frase de Carl Sagan que dice que la magia existe y que los seres humanos somos capaces de crear esa magia, pero no la magia del conejo y de la materia y que le tira un hechizo a alguien, no, la magia de ser capaces de crear de la nada, crear una historia, crear universos, y la cantidad de mundos que los seres humanos hemos creado con... Justo de ahí viene esta cuestión de la idea, ¿no? De que la idea, por ejemplo, es la que le da vida a todo lo que existe. Es decir, cuando alguien hace un mueble de madera, cuando se crea una casa, cuando se construye una casa, vino de una idea, ¿no? Todo, prácticamente. Incluso se dice que la existencia del hombre vino de una idea, o la llaman, bueno, el primer motor, la llamaron algunos filósofos, algunos autores. Pero para la idea creo que es necesaria la palabra, ¿no? Esa es como que un poquito la idea, y dirán, bueno, esto que estamos hablando aquí en mi canal de historia o con historiadores. Bueno, pues que nosotros también nos dedicamos a la palabra, nosotros también escribimos, ¿no? Y mucho de esta cuestión de la escritura creo que está bastante, como dirían, cuadrada, ¿no? O sellada, de decir que es que solo aquellos que tienen, ¿no?, el super nivel para ser escritores. Y es como todas las artes, ¿no? Es decir, para ser pintor, pues empiezas trazando algunas cosas, ¿no? Como los niños que trazan y colorean y demás. Y de ahí vamos formando una idea, ¿no? Ya hay pintores realistas, ya hay pintores de todo tipo, ¿no? Sí, claro. Con todo tipo de características. Pues lo mismo sucede con la escritura. O sea, vamos a tener diferentes visiones, diferentes aptitudes para la escritura, algunos más hacia la ficción, algunos más, y se los digo porque no está peleado. Yo conozco a muchos doctores en historia que son excelentes escritores de ficción, que escriben poemas, que escriben cuentos, que son fantásticos, ¿no? Entonces yo creo que la escritura no está peleada con nada, y que al contrario es la que nos mueve precisamente a todos los que trabajamos y los que queremos vivir de la escritura, ¿no? Hay una frase, por ejemplo, que me gusta citar mucho, que es de Albert Einstein, y él decía: aprendí mucho más de Dostoyevsky, que por cierto Dostoyevsky, lo que lean de Dostoyevsky es
buenísimo, Los Hermanos Karamazov sobre todo, que creo yo que es la mejor novela jamás escrita por algún ser humano. Me puedo equivocar, pero bueno, y decía Albert Einstein que aprendí más de Dostoyevsky que de Lawrence, que era un físico muy importante, probablemente el físico dominante de su época. Y finalmente se refiere al hecho de que, pues, bueno, la imaginación que él desarrolló leyendo las novelas de Dostoyevsky, le sirvieron para su terreno, que aparentemente es un terreno alejado del universo literario, como es las ciencias exactas, la matemática, la física, la teoría general de la relatividad. O sea, cómo él logra traspolar cuestiones de los universos que creaba Dostoyevsky en su imaginación y los aplica. Entonces él reconoce la importancia de la palabra, de las letras, lo que comentas. Finalmente todos estamos escribiendo, todos estamos generando un contenido. Algunos generamos un contenido ficticio, algunos creamos un contenido real, algunos hacemos ensayo, algunos hacemos monografía, algunos hacemos poesía, algunos hacemos novelas gigantescas, algunos hacemos novelas pequeñitas. O sea, finalmente es una variedad de muchas cosas que están. Claro, y aquí es donde viene un poquito esta situación de, entonces, en tu perspectiva, porque yo sé que tienes un bagaje igual en cuestiones de lectura, como bien nos has mencionado ahora, en este caso, la escritura o la literatura y la historia, para ti, ¿cómo podrían relacionarse? Ya así como quizá dando algún ejemplo muy específico. Por ejemplo, a mí me gusta citar mucho en el caso particular de la literatura con la historia, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un autor que escribe sobre la visión de los vencidos, la visión de los pobres, la visión de los nadies, y entonces él crea historias en específico en el libro de los abrazos, y parte de la idea que se sentiría el soldado romano de a pie, que no era el general, que no era el emperador, que no era el que dirigía los ejércitos, sino ese hombre de a pie solito que estaba ahí pues de alguna manera participando, y que era uno más de muchísimos, pero que al mismo tiempo él tenía una historia, tenía una vida, tenía toda esta serie de cosas. Y pues bueno, ese es el caso particular. Me gusta citar en este caso a Eduardo Galeano, y por ejemplo en este mismo caso, en esta misma relación entre la literatura y obviamente hay muchos elementos, lo estuvimos platicando en Cuéntame un libro ahorita en el canal, que también que vayan a verlo, tuvimos a Sarita ya. Entonces ¿cómo vamos utilizando, bueno, otro autor, en el caso de Umberto Eco, cómo él utiliza elementos de la historia o la misma novela histórica, Umberto Eco, Santiago Posteguillo, por ejemplo. A mí uno de los puntos que a mí me gustan mucho de la historia es el caso específico de las guerras púnicas, y que hay la historia entre Aníbal y Publio Cornelio Escipión. Esa historia, ese tramo de la historia es uno de los que me gusta mucho, que es el que desarrolla Santiago Posteguillo, o en el caso mismo de Marco Ulpio Trajano, que también es la novela histórica. Entonces sí, sin duda. Bueno, un personaje que la verdad ya no lo quiero mencionar, pero lo voy a mencionar. Lo voy a mencionar porque pues es uno que fue de los primeros que leí, en este caso, por ejemplo, de Francisco Martín Moreno. Yo crecí leyendo las historias de los libros de Francisco Martín Moreno. Entonces, pues, es eso. Claro, y yo creo que la literatura, aquí lo que pudieras comentarnos ya para finalizar, pero creo que la literatura y la ficción le dan como que ese toque interesante también a la historia, no solo como novela histórica, que eso también, sino que muchas veces la forma en que escribimos los historiadores puede llegar a ser a lo mejor quizá aburrida, ¿no? Esta historia de la que hablábamos precisamente en el programa, que también por ahí les podemos dejar en la caja de descripciones, pero ¿qué sucede con esta historia oficial y con esa historia positivista
que estamos acostumbrados, yo creo, a escuchar en las escuelas de que Benito Juárez nació tal fecha y murió no sé qué. Entonces, pues a nosotros nos parece algo tan horrible, ¿no? y escuchar a lo mejor a ciertos historiadores dando una conferencia y nos quedamos dormidos en el primer párrafo que leyeron. Entonces, como darle ese toque especial a la historia, porque finalmente la historia, como bien mencionabas en algunos de esos autores, como que mencionar la historia, por ejemplo, del soldado, ¿no? Sí, porque hablamos de la guerra y la guerra inició en tal fecha y terminó en tal fecha, sí, eso. Claro, o hablamos de los grandes generales, pero nunca hablamos del soldado de a pie. Pero si me habla de lo que el soldado hacía todos los días, de lo que pensaba, de cómo se sentía en la guerra. Del miedo de que decía, yo por qué sí, estoy bien tranquilo en mi casita. Y es el éxito que tiene, por ejemplo, el cine, ¿no? Porque el cine nos muestra eso y nos comparte ese sentimiento y salimos hasta llorando ahora que salió la película de 1917, ¿no? También, y muchas otras películas que de repente salen acerca de hechos históricos que nos van a mostrar esa situación, ¿no? Que nos van a llevar a ese punto de la historia. Pero ¿por qué no podemos hacer eso los historiadores? Porque muchas veces yo creo, no tratamos de no combinar y decir, no, es que la literatura es otra cosa, es ficción, ¿no? La novela histórica por allá. Cuando muchos de nosotros llegamos a este punto de amar la historia a través de las novelas históricas, a través de todos estos relatos, ¿no? Y de realmente adentrarnos a la lectura, a lo mejor también de historiadores que sí los hay, muchos muy interesantes, y también hay textos que sin pretender ser relatos históricos terminan siéndolo, como por ejemplo, yo ahorita se me viene a la mente Gabriel García Márquez, de Viaje por los Países Socialistas. Creo que es un texto que voy a recomendar toda la vida, que me he enamorado de ese texto. Poco difícil de conseguir, pero creo que si hacemos el esfuerzo vale la pena. También algunos autores como por ejemplo Miguel de Cervantes. O el mismo Hemingway, cuando relata todos sus viajes y lo que había en ese momento. Sí, completamente, ¿no? Los relatos de viajes creo que son increíbles. Fiesta en París. Pero, por ejemplo, hay autores que los conocemos, si hablamos de Miguel de Cervantes, siempre pensamos en el Quijote. Pero muy pocos sabemos que él también escribió una novela que se llama El licenciado Vidriera. Y que el licenciado Vidriera nos habla precisamente de la fragilidad del hombre ante la sociedad, cosa que estamos viviendo actualmente, ¿no? Actualmente, si no nos dan un like en el Facebook y todo, casi nos queremos morir, o si no nos dijeron que nos vemos espectacular en la selfie, entonces, y que hablamos de esta generación de vidrio, Miguel de Cervantes la hablaba hace tanto tiempo, ¿no? Y que nos da como que esos toques, 1984 también, La rebelión de la granja, entonces, esa es muy buena. Claro, hay las dos que sin pretenderlo, ¿no? Digamos, porque no están siendo explícitamente una novela histórica, pero que nos están acercando a la historia mucho más que tantas investigaciones históricas que sí son muy buenas, ¿no? Y que yo no les quito el mérito, muy buenos académicos, pero que no están llegando a donde deben llegar. Ni siquiera entre nosotros historiadores de repente lo terminamos de leer, ¿no? Entonces creo que es un poquito esa situación. Fíjate que los humanos somos, o las personas somos, nos gustan las historias y somos contadores de historias. Y creo que, por ejemplo, esto es lo que ahora está muy de boga, el storytelling, o el contar historias, el contar. Finalmente eso es lo que te atrapa. No es lo mismo que alguien te cuente, por ejemplo, que el cálculo diferencial nació, te cuente, o sea, que alguien te explique en una clase de matemática las diferenciales, las integrales, y que tú estés diciendo, ay Dios mío, ¿cómo se hace eso? Es diferente sería que alguien te cuente que ese complicado proceso matemático nació de una apuesta en un café donde Robert Hooke, que era el presidente de la Real Academia del Royal Society de Inglaterra, se enfrenta con Isaac Newton y le dice, que no puedes probar la elíptica de los planetas, que sí, y que no, y que sí, bueno, pues espérame un mes, y se va un mes y regresa, mira, ya lo probé, sí, ¿cómo lo probaste? Pues mira, acabo de crear el cálculo diferencial. Sí, entonces, o la misma historia esa de que la manzana nos cabía en la cabeza, ¿no? Muchas veces si nos van directo con que la gravedad es esto y esto, pero si nos cuentan la historia, como que nos adentramos más en esa situación, ¿no? Y yo tenía la experiencia igualmente en la preparatoria, por ejemplo, un maestro de física que siempre cuando hacía sus problemas o cuando hacía sus dibujos, obviamente que tenían que ver con el problema de física, se ponía a contar toda una historia.
Entonces yo me daba cuenta de que a través de eso nos, como que así de memoria se nos quedaba, hasta aquellos que somos bien despistados, se nos quedaba mucho ese problema del que él estaba hablando, por todo lo que él ya contó. De repente dibujaba un tráiler y decía, el tráiler va a tanta velocidad. Pero es que el chofer tenía sed y se paró a media carretera en un puestecito que había a comprarse una Coca-Cola bien fría, ¿no? Sí. Y tú así, o sea, ¿qué tiene que ver, no? Y ya seguía con el problema, pero eso hacía que nos interesáramos en el problema. Entonces, sí, la palabra yo creo que siempre va a ser importante y eso, la literatura pues es la que nos regala todas esas palabras, esos pensamientos, esas experiencias, porque son experiencias completamente de las que nosotros nos amarramos y nos enamoramos de ellas. Y por eso estamos hoy aquí. Entonces, pues agradezco para finalizar pues esta charla, este tiempo que nos está brindando aquí el compañero Gonzalo. También por ahí vamos a invitar al otro compañero de Cuéntame un libro también para que un día vemos aquí en el canal pues un tema fantástico que esté relacionado con esto que nosotros hablamos de la historia. Entonces, y fíjate nada más para dejarle a la gente que sigue el canal. Estábamos hablando de Eduardo Galeano y que él dice, hablando de la relación que hay entre el contar historias y el poder de las palabras, dice Eduardo Galeano, y les voy a cortar la historia para no alargarnos y digan, ay, estos ya tardaron media hora, sino que dice, se cierra una frase y dice, contar palabras, contar historias que sean capaces de mojarlos. O sea, él se refiere a contar historias o encontrar las palabras para que tú puedas transmitir a una persona lo que es la sensación de humedad, la sensación de estar mojado. Eso es lo que hace la literatura, es encontrar las palabras que te puedan transportar en ese momento, que puede ser un momento de la historia hace 1000 años, hace 1500 años, hace 600, o puede llevarte a otro universo, a otro mundo, a otra dimensión. Eso es lo que encontrar palabras que sean capaces de mojar. Exactamente, pues con esta reflexión nos quedamos y ya saben, dejen sus comentarios si quieren escuchar más aquí de Gonzalo, que les digo, él nos puede hablar de infinidad de cosas y de infinidad de libros. Yo creo que también podemos por ahí hacer algún tema especial con algún libro, porque creo que hay libros que son fantásticos. Que lo escriban en comentarios y puedo venir a acompañarnos cualquier día. Merecen la pena que hagamos así un programa especial para ellos. Entonces, pues hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias. A ti, Sarita. Adiós. Bye.